¿Qué ocurrió con la sangre que Dios derramó? La sangre fue un derramamiento, y después del derramamiento de la sangre, Dios cubrió con pieles a Adán y Eva. ¿Sí? Entonces la sangre... Animales. ¿Cómo? Sacrificó animales para... Dios sacrificó animales. ¿Sí? Y con el producto del sacrificio, Dios cubre la desnudez de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, Dios dio la sangre como expiación. Entonces, al leer el Antiguo Testamento vemos que si una persona rica pecaba, traía un buey, porque tenía plata. Si era uno de clase media, traía un cordero. Y habían unas especificaciones. Si pecaba un pobre, traía una palomita, 2 palomitas. Si era muy pobre, traía un poquito de harina. Pero siempre había que derramar sangre. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Entonces, ¿es correcto o es incorrecto decir, la sangre de Jesús tiene poder? ¿Me cubro con la sangre de Jesús? Pues, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Hebreos 10, todo Hebreos 10 nos habla del sacrificio de Jesús. ¿Con qué fue que Jesús venció al diablo? Con la sangre. Con la sangre. Entonces, ojo con lo que va a decir. Tenemos autoridad, claro, y usamos la autoridad por la palabra. Una forma de usar la autoridad es decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y el diablo sale huyendo. Y se ha menospreciado el citar la sangre o el invocar la sangre. Se ha menospreciado, pero fue con la sangre que Jesús venció al diablo. Fue con la sangre. Entonces, miremos lo que dice Hebreos 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley exigía estar haciendo continuamente sacrificios. Entonces, en el pueblo de Israel, cuando alguien veía que iba un cordero, decían, pecó. No se reían, ni se burlaban, porque después ellos estaban llevando el cordero. ¿Sí? Entonces, todos tenían esa ley. Entonces, cuando alguien llevaba el cordero, simplemente decían, pecó. Y ni siquiera preguntaban el pecado. Y el sacerdote cortaba la vena del animal y la sangre se derramaba. ¿Sí? Se hacía expiación. O sea, un animal inocente moría. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios. O sea, si la sangre de los toros y los machos cabríos quita el pecado, pues ya no es necesario volver a ofrecer sacrificios. Pero aquí dice que frecuentemente se hacían sacrificios. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecados. O sea, la sangre de los machos cabríos de los toros cubría, la sangre de los toros y los machos cabríos, la sangre de los toros y los machos cabríos cubría el pecado. Pero las personas tenían conciencia de pecado. Y como las personas tenían conciencia de pecado, entonces había que volver a sacrificar otro animal. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, cada persona que peca, si es rica, lleva un buey para que lo sacrifiquen. Si es de clase media, que era la gran mayoría, lleva un cordero para que lo sacrifiquen. Si es pobre, lleva 2 palomitas. Si es muy pobre, lleva 2 puchos de harina. Pero siempre tiene que haber sangre derramada. La Biblia dice, ¿por qué la sangre? Porque Dios estableció que la vida está en la sangre. Entonces, si una persona se le sale la sangre, pues no tiene vida, está muerto. Entonces, ¿con qué fue que Jesús venció al diablo? Con la sangre, O sea, ¿por qué con la sangre? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir Pero la forma de morir es derramar la sangre. La sangre. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Entonces, a Jesús no lo ahogaron, le sacaron la sangre. Le sacaron la sangre. Entonces, la idea es que los animales cubrían el pecado. O sea, la persona
ante Dios quedaba sin pecado, pero la persona seguía teniendo conciencia de pecado. Por eso cada año tenía que hacerse sacrificio. El sacerdote sacrificaba, hacía un sacrificio por él mismo y por los pecados del pueblo, todos los años, todos los años. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesús. Entonces Jesús va a dar la sangre. ¿Qué es lo que hace la sangre en una persona? ¿Qué es lo que hace el derramamiento de sangre que hace? El diablo tiene derecho legal sobre el hombre porque Adán legalmente le entregó la autoridad. El diablo engañó a Eva. Entonces él cogió la autoridad por medio de engaño. Pero tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque Adán se la entregó. Adán le entregó la autoridad. O sea, el diablo no se la arrebató. Adán se la quitó con engaño. El diablo se la El diablo le quitó la autoridad a Adán con engaño. Entonces voy a decir algo simpático. La Biblia dice que el diablo no sabía que Jesús era engendrado por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Corintios que si los príncipes de este mundo hubiesen sabido, no matan a Jesús. O sea, es sabiduría escondida. Digamos así, que Jesús también engañó al diablo. Que Dios también engañó al diablo. ¿Por qué? Porque viene Jesús, que es engendrado por el Espíritu Santo sobre la Virgen María, eso ya lo sabemos. Vienen los reyes a adorar a Jesús, y entonces desde el principio el diablo dice, uy, ¿por qué vienen estos reyes? Los reyes no, o sea, ellos vienen a adorar a Jesús. Los reyes iban siguiendo la estrella, no tenían necesidad de preguntarle a Herodes, porque ellos iban siguiendo la estrella. Si siguen la estrella, pues simplemente llegan donde está el niño. Pero Dios orquestó todo eso para que poder legítimamente quitarle autoridad al diablo. Entonces, cuando va, ¿dónde está el rey que ha de nacer? Y Herodes dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y llamó a los sacerdotes y se pusieron a indagar. En Belén de Judá, porque dice, tú Efrata, la más pequeña, de allí nacerá el Salvador. Entonces Herodes le dijo a los reyes, mal llamados magos, porque la raíz de mago es Magog, una raíz babilónica que quiere decir hombre sabio, hombre lleno de sabiduría. Entonces eran reyes sabios, porque sabían leer las estrellas. No es astrología, ¿sí? Que es la adivinación. Ellos sabían interpretar los tiempos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Porque Israel antes no existía, y en la Biblia dice que cuando Israel vuelva a ser nación, no pasará esta generación. Entonces cuando vemos que hoy existe Israel, que fue fundada en 1948, pues estamos en la última generación. Eso es leer los tiempos. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Porque la Biblia dice que al final de los tiempos los hombres se casarán con los hombres, la ciencia aumentará en gran manera, habrá guerras y rumores de guerra y pestes y hambres, la maldad se aumentará, entonces temblará la tierra, el mar rugirá, se levantará nación. Entonces, cuando vemos todo eso, podemos interpretar que estamos en los últimos tiempos. Entonces, los hombres de ciencia, los magos, llamémoslos así, los sabios de Oriente, tenían que seguir la estrella. Pero dijeron, aquí está Jerusalén, pues preguntémosle. Y entonces se enteró Herodes y dijo, bueno, vayan y me dicen cuándo, y yo también voy a los adoro. ¿Sí? Entonces ellos llegaron, fíjense que siguieron la estrella. Ellos siguieron, no tenían que entrar a Jerusalén, pero era a propósito de Dios, ¿sí? Siguieron la estrella, y la estrella es impresionante. Se paró sobre un granero, sobre un pesebre, ¿sí? Y los magos, o sea, uno mira allá arriba, y cómo uno hace para saber que la estrella está justo encima de una casa. O sea, muy pilos. Ustedes han visto la luna llena, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿sobre qué casa está? Y pues da la impresión que está sobre todas. Pero ellos vieron la estrella y supieron exactamente dónde estaba el niño. O sea, eran guiados por Dios. Pero
desde ese momento el diablo empieza a querer matar a Jesús. El diablo no sabe quién es Jesús, pero dice tiene que ser alguien importante. Entonces le avisa a José que se levante y huya para Egipto. Y después lo llama. Y entonces el diablo siempre está como en la jugada, como pendiente. ¿Sí? Entonces Jesús crece. Y es presentado al mundo. Juan el Bautista lo bautiza. Y cuando Juan el Bautista fue enviado para que él diera testimonio de Jesús, para que él señalara quién es el Cristo. La única misión que tenía Juan el Bautista es decir, ese es el Cordero de Dios, el Cristo. Para eso nació Juan el Bautista. Entonces Dios lo mandó a bautizar porque Dios le dijo, usted empieza a bautizar para el perdón de los pecados. Para arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentirse es cambiar de mente. Metanoia es cambiar de mente. Empiece a bautizar para que la gente cambie la forma de pensar, para que la gente se arrepienta. ¿Sí? Y cuando usted esté bautizando, usted va a saber quién es el Mesías, porque sobre el Mesías va a venir el Espíritu Santo. Entonces cuando viene Jesús, Juan el Bautista se resiste, pero Jesús le dice, es necesario que hagas esto porque conviene que sigamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista bautiza a Jesús. Cuando sale Jesús, viene el Espíritu Santo. Juan el Bautista identifica a Jesús. Y viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Algunos oyeron un trueno. Otros dijeron, un ángel me ha hablado. O sea, en la misma iglesia hay gente muy espiritual, muy conectada que dice, Dios habló. Otros dijeron un ángel, o sea, no conocieron la voz de Dios. Otros dijeron un trueno. Y otros ni se enteraron. En el mismo bautizo de Jesús están los tipos de personas. Y Jesús hace el ministerio y Jesús derrama la sangre. O sea, Jesús es el único hombre que ha venido a este mundo para ir al infierno. El único hombre que ha nacido para ir al infierno fue Jesús. Ahora, ¿con qué venció Jesús al diablo? Con sangre. ¿Por qué? Porque claramente leemos en la Escritura que Jesús dice, el diablo nada tiene en mí, yo no soy de este mundo. Y vemos que a Jesús lo intentaron matar por lo menos 4 veces. 4 veces intentaron matar a Jesús. Ustedes sabían eso, ¿no? Cuando él dijo, cuando lee Lucas 4:19, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y él termina de leer, cierra el rollo y va y se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces todo el mundo se puso alerta. ¿Por qué? Porque el único que puede cumplir esa escritura es el Mesías. En un evangelio dice, y tenían buen testimonio, y tenía buen testimonio, pero en otro dice, que ¿cómo es posible que diga esto? Y lo sacaron y lo llevaron a un monte para botarlo, para arrojarlo. Porque esa escritura solo la podía cumplir el Mesías. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esa escritura. Está diciendo, yo soy el Mesías. Entonces ahí ya lo quisieron matar. Pero a Jesús lo quisieron matar varias veces. Entonces, ¿cómo? No, que la otra, está pensando en la otra vez. ¿Ah, otra vez? Como pedradas, ¿no? Sí, que agarraron piedra para apedrear. Para desbarrancarlo otra vez también. En la iglesia, allá en el templo. Sí, en el templo. ¿Y este que está diciendo que es un Dios? Entonces, sí, que se dice que dijo yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces todo el mundo dice, ¿cómo así? Porque los judíos tienen tan en reverencia el nombre de Dios, el yo soy, que el nombre de Dios en la Biblia dice Jehová. No tiene vocales, ¿sí? Entonces se lee Jehová. Entonces él dijo, yo soy, antes que Abraham fuese, Jehová, yo soy. Entonces todo el mundo dijo, no, y lo quisieron matar. Entonces lo quisieron matar varias veces. ¿Por qué el diablo no lo pudo matar? Porque no había llegado el tiempo. ¿Sí? Ahora, Dios sabe todo, porque Dios está como fuera del tiempo. Entonces Él ve desde el principio hasta el fin. Entonces Él habla, va a pasar esto. Hay más o menos 300 profecías sobre Jesús. Dónde van a ser, qué va a ser, quién va a ser la mamá, quién va a ser el papá, de todo lo que va a hacer, los milagros que va a hacer y todo.
300 profecías. Que se cumpla una profecía, pues es una lotería. Ahora, que se gane uno una lotería, pues es una lotería. Pero que se la gane 300 veces, pues es imposible. Y eso le pasó a Jesús. Entonces, en la Biblia claramente está escrito dónde van a ser, qué le va a pasar, qué le va a pasar, y está escrito cómo va a morir. Y cuando se escribió cómo va a morir, los romanos todavía no existían como imperio, porque Isaías escribió 750 años antes de Jesús. Y en Salmos, en el Salmo 22 está escrito: oraron mi cuerpo, ¿sí? Descontaron mis huesos. Contar puede todos mis huesos, se secó mi vigor como un tiesto. Describe la flagelación en el Salmo 22, y eso fue escrito más o menos 900 años antes de que, o sea, los romanos empezaron a existir. Los romanos llegaron a la existencia más o menos en el año 100, 120, de pronto me equivoco por un par de años, antes de la era cristiana, ¿sí? O sea, antes del año 0. Hasta ese momento empezaron a existir y poco a poco fueron avanzando, ¿sí? Y ellos fueron los que implementaron la crucifixión. Y entonces la crucifixión es simpático porque la Biblia describe cómo va a morir, porque los romanos tenían 3 tipos de crucifixiones. Bueno, ellos lo llamaban crucifixión. Había uno que era un madero, como un poste, y lo colgaban así. Había otro que era una X, y había el que conocemos como la cruz, ¿sí? Había ese. Entonces a Jesús lo latigan, le exprimen la sangre, y al derramar la sangre... Ahora, ¿por qué el diablo perdió cuando motiva a los religiosos a que maten a Jesús? Porque dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nació sin pecado. Jesús no es hijo de un hombre. En Génesis 3:15 dice, Dios le dice a la mujer: de tu simiente se levantará y aplastará la cabeza de la serpiente. No le dice al hombre, le dice a la mujer. Pero una mujer no puede quedar embarazada sin la semilla de un hombre. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Desde Génesis, Dios habló de que iba a venir el Espíritu Santo sobre la Virgen María, sobre una mujer. Desde Génesis. Entonces, la sangre de Jesús es totalmente pura, es limpia. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios. Y como es perfecto, la sangre de Jesús es perfecta. Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo. Y todos pecamos. Entonces, ¿usted qué hizo para ser pecador? Nada. Nada. Ojo, ¿usted qué hizo para ser pecador? Nada. Nacer. ¿Usted qué hizo para ser pecador? Nada. Pero por otro hombre entró la vida. Entonces, ¿qué hizo para ser salvo? Nada. ¿Sí es claro? O sea, ¿usted qué va a hacer para ser salvo? O sea, una persona para ser salva tiene que confesar pecados. ¿Tiene que dejar algún pecado? No. Porque es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Entonces, el planteamiento es que cuando Jesús derrama la sangre, cuando los religiosos son usados por el diablo para matar a Jesús, Jesús derrama la sangre. Y al morir Jesús, el diablo comete un crimen. ¿Por qué? Que mató a un justo. Porque mató a un inocente. Porque Jesús no es hijo de hombre. O sea, es hijo de hombre en el sentido de que es hijo de María, pero no es hijo de un ser humano. O sea, por María heredó carne, hueso, pero por Dios se le dio la sangre. Entonces, el nacer de María le da carne y hueso y le da autoridad sobre la tierra. Y el ser engendrado por el Espíritu Santo le da autoridad en el cielo. ¿Sí? Entonces Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Es claro? La sangre de Jesús, al ser derramada la sangre de Jesús, la Biblia dice que Él presentó la sangre en el trono. Y la sangre de Jesús nos quita de todo pecado. Pero ¿qué hace la sangre de Jesús también? ¿No le ha pasado que alguna vez usted ha pecado y uno queda con esa culpa de pecado, esa conciencia? Ay, yo pequé, yo hice mal. ¿Les ha pasado? Y uno sabe que Dios lo ama, pero uno queda como, ay. Mira lo que dice Hebreos 9:14.
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo ahí es que Jesús, la sangre de Jesús, lava nuestras conciencias de condenación. ¿Qué es la condenación? Todos hemos pecado, como hijos de Dios hemos pecado, ¿cierto? Hemos hecho algo malo. Y uno pide pecado, uno pide perdón, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Uno pide perdón. Pero la condenación sigue, ay, yo cómo fui a hacer eso, y yo cristiano, y yo cómo fui a hacer eso, y yo oro, y yo voy a la iglesia, y como que algo le da en la cabeza a uno. ¿Sí les ha pasado? Pues eso es condenación. Y aquí la Biblia dice que la sangre se fue derramada para quitar la condenación. ¿Cómo uno aplica la sangre de Jesús para quitar la condenación? ¿Cómo uno aplica la sangre de Jesús para quitar la condenación de la conciencia? ¿Cómo? Aplico la sangre de Jesús en mi conciencia. Entonces uno tiene que declarar el verso. Cuando uno peca, uno le pide, uno que hace cuando uno peca, uno debe decir, Señor, gracias por la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús fue derramada para que yo sea justo. Y ya Dios lo perdonó. Ya Dios lo perdonó. Pero ¿qué ocurre? Que mi conciencia me sigue acusando. Mi conciencia. O sea, ya no tengo problemas con Dios. Yo no tengo problemas con Dios. Yo declaro que soy justo por la obra de Jesús. Gracias, Señor. Pero mi conciencia, o sea, adentro de esa vocecita me dice, pero usted pecó, usted hizo mal. ¿Cómo yo callo esa vocecita? Entonces yo, según la Biblia, digo, en el nombre de Jesús yo aplico la sangre de Jesús sobre mi conciencia, para lavar mi conciencia de toda condenación que el diablo quiera traer sobre mi vida. Y le quito todo derecho al diablo, de tal manera que el diablo no me puede condenar. Por la sangre de Jesús soy justo delante de Dios. Entonces, yo me presento delante de Dios y Él me dice, pero estamos bien. Pero uno se acerca como así, porque la condenación por el pecado lo atormenta. Entonces, Él ya me perdonó por la sangre de Jesús, pero yo tengo que lavar mi conciencia con la sangre de Jesús. ¿Sí es claro? Entonces, uno peca. Señor, gracias por la sangre de Jesús, porque por la obra de Jesús soy justo. Por la obra de Jesús soy justo. Por la obra de Jesús tú me ves sin pecado. Señor, gracias porque cuando recibí a Jesús todos mis pecados fueron perdonados. Ojo con esto. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo así? O sea, ¿usted va a volver a pecar? Sí. ¿Y esos pecados ya están perdonados? Sí. Pero la Biblia dice, como usted ya nació de nuevo, la naturaleza divina lo jala a la santidad. Entonces usted no va a pecar con gusto, sino simplemente, si usted es un cristiano que camina con Cristo, lo normal es que usted aprenda a pensar lo santo, lo recto y lo bueno, aprenda a hablar lo santo, lo recto y lo bueno, aprenda a hacer lo santo, lo recto y lo bueno, y lo normal es que usted muera el pecado. O sea, usted se aparta del pecado, es lo natural. Pastor, la Sí. sangre del bebé en el vientre no proviene directamente de la madre ni del padre, sino que se crea a partir de la combinación de los genes que cada uno aporta. En este caso, la sangre de Jesús es la sangre de Dios. ¿Sí? O sea, es una sangre sin pecado, una sangre pura. ¿Sí, claro? Una sangre pura. Entonces, el planteamiento es, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ojo, Dios dice, yo no te condeno. ¿Recuerdan el caso de la mujer encontrada en adulterio? Yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, lo que él está diciendo ahí es que una vez que pecamos, él no trata con nosotros con relación al pecado. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. El pecado hace que nos sintamos avergonzados. Cualquier tipo de pecado hace que nos sintamos avergonzados, hace que nos sintamos mal, hace que nos sintamos como queremos escondernos de la presencia de Dios. ¿Sí es claro? Hace que, por ejemplo, muchos cristianos cuando cometen pecado lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia. Cuando adulteran o fornican o cualquier pecado,
lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia. Cuando se emborrachan o toman, lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia. Y eso es lo que quiere el diablo. ¿Por qué? Porque basan su relación en lo que ellos hacen, no en lo que hizo Jesús. Entonces, si usted basa la relación de Dios en lo que usted hace, pues usted tiene que andar todo el tiempo así agachado. Porque todos fallamos. Pero la relación de Dios hacia usted no se basa en sus palabras, no se basa en lo que usted hace. O sea, no se basa en si peca o si no peca, no se basa en si ay, me acordé de usted en Panamá. ¿Sí? Entonces, la relación de Dios hacia usted no se basa, o sea, Dios no está ahí chequeando con lupa a ver en qué momento dice una mala palabra o en qué momento tiene un mal pensamiento. ¿Sí? Los hombres hemos cogido el Evangelio para encontrar las formas como Dios está pendiente del pecado. Entonces, hay por lo menos 8 formas que dice la Biblia. Pensamiento, o sea, pecado de pensamiento. Pero entonces aprenda esto. ¿Usted puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza? No. Pero sí puede evitar que hagan nido. O sea, le puede venir un pensamiento, es que, uy, mi pariente es como para darle un patadón y me ha dicho, ¿por qué es tan bruto? ¿Sí? O sea, uno a veces quisiera coger la gente, ¡ay! A él le vienen esos pensamientos. Pero cuando uno se queda con esos pensamientos y le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta, y llega un momento que los habla, ahí pecó. Pero muchas veces uno, por alguna cosa le da una rabieta y quisiera coger, ¡ay! Pero uno dice, ¡ay, no vale la pena! Entonces dejó pasar el ave. Entonces, eso es una tentación. Un pensamiento de pecado, o sea, el diablo manda dardos de pecado. Pero cuando usted deja que el dardo siga, pues simplemente no pecó. Pero los hombres dicen hay hay pecado de pensamiento, hay pecado de palabra, hay pecado de obra, hay pecado de omisión, hay pecado de necedad. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 por 2? 7. Pero mire, si tengo 2 manzanas, pues son 7. No, a mí no me corría que yo ya soy viejo. Son 7. ¿Sí? Pecado de necedad. Hay pecado de complacencia. Entonces usted no es homosexual, pero se pone a ver novelas, películas de homosexuales. ¿Sí? Y se complace en eso. Hay pecado de incredulidad. ¿Sí? Entonces, las personas en la incredulidad hay 2 tipos de incredulidad. La incredulidad de que no conocen la Biblia. Entonces mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y la incredulidad de que conociendo la Biblia dicen, no, eso no es así. No, yo sé que Dios no sana porque es que a mi tía le dio cáncer y mi tía era pastora. Yo sé que siempre explico, es pecado de incredulidad. Se conoce la palabra, pero ojo, muchos de los cristianos apoyan su testimonio, o muchas de las personas del mundo apoyan su testimonio y sus argumentos para no creer en Dios en testimonios de personas. Es que mi tía, yo tengo una tía que es cristiana, pero más mala es que yo tengo un tío, y es que mi papá es que cristiano le dejó a mi mamá, y mi mamá es que cristiana y se ve con el lechero. Muchos apoyan, mucha gente resiste ser cristiano por testimonios de personas, desconociendo que la Biblia dice que todos pecamos. Entonces, todos pecamos. Los pastores pecan, todos pecamos. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia dice, ponga los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hay pastores muy conocidos, de mucha unción, de mucho, ¿sí? Y de mucha palabra, mucho respaldo. Hubo hace por lo menos unos 35 años un pastor muy famoso, pero muy famoso, y era muy conocido en el mundo, y predicaba y todo el mundo hacía fila y se llenaba estadios, y un día lo filmaron entrando a un prostíbulo. Él dijo, no, yo nunca hice nada de eso, pero lo filmaron entrando a un prostíbulo, con eso es suficiente. ¿Sí? Para predicarle a la niña. ¿Sí? Entonces, Que no era tan niña. Entonces lo filmaron entrando a un prostíbulo. Y entonces, obviamente, escuche esto, se calcula que 2 millones de personas dejaron de ser cristianas al escuchar el testimonio de este hombre. O sea que se cayó. ¿Dónde estaban esas personas mirando? Al predicador, no a Jesús. Al predicador, no a Jesús.
¿sí? Yo soy pastor. Yo conozco casos de pastores que, amén, aleluya, y sean muy ricos, pero son bien atravesados, bien complicados. Son malos esposos, malos papás, malos amigos, pero se levantan en el púlpito y amén, aleluya, y hasta oran y oran por enfermos y Dios los sana. Una cosa es la unción, el llamado, y otra cosa es el carácter. El fruto. Sí, otra cosa es el carácter. Entonces, la Biblia dice ponga los ojos en Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para limpiarnos? Si la Biblia dice, mire, yo estuve en un instituto muy chévere, pero de ahí decían, eso de aplicar la sangre de Jesús, eso no es bíblico, pero funciona. Para ellos que son teólogos y que saben muchísimas cosas, eso no es bíblico, pero funciona. Usted puede encontrar 50.000 testimonios de personas en todo el mundo que los van a atracar o algún accidente o algo, ¡sangre de Cristo cúbreme! ¿Y qué pasa? No se mueren, no los atracan. Y la Biblia dice que los sacerdotes se lavan 2 veces al día. Entonces, ¿cómo se lava uno con la sangre? Mire, ¿quiere saber si es verdad? Hágalo un mes, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero no se ponga a rajar ni a criticar sin hacerlo. ¿Sí? Entonces, aplico la sangre de Jesús sobre mi mente para pensar pensamientos que edifiquen, que levanten, que animen, que motiven. Pensamientos que empoderen. Aplico la sangre de Jesús sobre mis ojos para mirar lo santo, lo recto, lo puro. Aplico la sangre de Jesús sobre mi boca para hablar lo que edifica, para hablar lo que es bueno, lo que conviene. Aplico la sangre de Jesús a mis oídos para oír lo santo, lo recto, lo puro. Aplico la sangre de Jesús a mi cuerpo, a mis manos, para sanar. Aplico la sangre de Jesús a mis pies para caminar haciendo lo recto, para llevar el evangelio. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa para quebrantar todo engaño del diablo. En mi casa no puede entrar nada, ninguna arma forjada, ninguna boca de león tiene derecho sobre mi casa. Aplico la sangre de Jesús sobre los muros, entre muros, pisos, techos, puertas y ventanas. ¿Quieres saber si eso está en la Biblia? Claro, está en la Biblia. Pastor, Señor. siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fe en la sangre de Jesús. ¿Es claro? Fe en la sangre de Jesús es fe en Jesús. Si usted cree la palabra, usted cree en Jesús. Si cree la palabra, cree en Jesús. Si cree la palabra, usted cree en la sangre. Entonces a veces uno dice, mire, uno puede decir en el nombre de Jesús mi casa no la toca nada. Ok, está bien. En el nombre de Jesús toda alma forjada es quebrantada y rota. En el nombre de Jesús toda brujería y hechicería se corta. Y eso funciona. ¿Por qué? Porque Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose siervo y siervo hasta lo sumo. Por lo cual Dios le exaltó, le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque fue molido. O sea, en últimas, ¿con qué venció Jesús al diablo? Con la sangre. Y usted puede encontrar muchos teólogos que saben de todo, menos la vida práctica. Y hablan, pero ¿cuánta gente simplemente hable con cristianos? Uy, no, una vez me pasó, el sangre de Cristo cúbreme. Y Dios lo libró de un accidente, de la muerte, de tantas cosas. Entonces, aplico la sangre de Jesús sobre mi vida. Aplico la sangre de Jesús sobre mi familia. Aplico la sangre de Jesús sobre mis hijos. Declarando en el nombre de Jesús que la gracia y el favor de Dios está sobre ellos. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa. Aplico la sangre de Jesús sobre mi cuerpo. Y declaro que no me voy a enfermar. Todo tipo de enfermedad se la llevó Jesús en la cruz. Entonces yo declaro que la sangre de Jesús está sobre mí. Y me llegan los años con sabiduría, ciencia, inteligencia, con dinero y paz. Pero nada de enfermedad de ningún tipo. Entonces, ¿por qué se enferman los cristianos? Por las palabras. Por las palabras. Lo que conecta al mundo espiritual con el mundo natural es la palabra hablada. Y usted es un espíritu. Y si usted mal habla, está autorizando a todo el infierno para que vengan contra usted. Y si usted bien habla,
está autorizando a todo el cielo para que lo defienda. Aquí no hay tal de que el diablo me persigue, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice que Dios no cambia y la Biblia dice que al que nace de Dios, Dios le guarda, el mal no le toca. Sí, amén. Entonces tenemos que aprender a defendernos. Aplico la sangre de Jesús. Lo van a robar algo. La sangre de Cristo tiene poder. Usted no me puede tocar. Y eso funciona. Eso funciona. Así funciona. Hay argumento bíblico. Cuando uno peca, Señor, te doy gracias por la sangre derramada de Jesús. Porque por la sangre derramada de Jesús soy justo. Y sé que tú no me condenas. Y aplico la sangre de Jesús sobre mi conciencia. Para lavar mi conciencia de toda condenación que el diablo quiera traer a mi vida. Escúcheme esto. Cuando la persona peca, Dios no tiene problemas con la persona. Porque la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Sí es claro? O sea, según Dios, esa persona, ese cristiano nacido de Dios no peca. Pero la persona es consciente de pecado. Entonces, la relación de Dios hacia la persona está bien, pero la relación de la persona hacia Dios no está bien, porque ella se siente pecadora. Cuando Dios no la está viendo pecadora, la persona se siente pecadora. ¿Es claro? Entonces eso impide que haya una relación buena. Pero la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. La Biblia dice que tenemos la fe de Dios. ¿Por qué? Porque si somos uno con el Señor, pues tenemos la fe de Jesús. Y la Biblia dice, y para mí que creo, todo me es posible. ¿Por qué? Porque estoy unido a Jesús y tengo la fe de Jesús. O sea, no hay forma de que me vaya mal. No hay forma de que me vaya mal. La sangre de Jesús fue derramada para que podamos estar sin enfermedad, cero enfermedad. La sangre de Jesús fue derramada para que podamos vivir sin que nadie nos robe, nadie nos abuse. La sangre de Jesús fue derramada para que podamos recibir mercado de parte de Dios. La sangre de Jesús fue derramada para que podamos recibir dinero de parte de Dios. La sangre de Jesús fue derramada para que podamos hacer negocios donde ganemos. La sangre de Jesús fue derramada para que podamos, si somos vendedores, vender muchísimo. La sangre de Jesús fue derramada para, si somos deportistas, ganar. Eso es lo que dice la Biblia. Porque la buena voluntad de Dios para su vida es buena, agradable y perfecta. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios nos abrió el corazón, la mente y el entendimiento para comprender las Escrituras. Y usted entendió en su corazón. Y declaro que usted recibe esta palabra. Y que el Espíritu Santo de Dios le da espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Y alumbra los ojos de nuestro entendimiento y de nuestra mente para que podamos entender quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer en el nombre de Jesús. Y declaro que la gracia y el favor de Dios está sobre nosotros y nos da revelación y entendimiento sobre la gracia del Señor Jesucristo y el don de la justicia. Y aprendemos a caminar amando la justicia y aborreciendo la maldad en el nombre de Jesús. Amén. Siempre prosperen y venzan. Sí, amén. Y acuérdense, usted está en el Espíritu cuando habla. Entonces hable lo bueno, porque lo que sea que hable es lo que usted recibe. Aprenda a bendecir. Bendecir no es Dios le bendiga. Bendecir es camine sano en el nombre de Jesús. Bendecir es envejece joven. O sea, con años, pero joven. Sí, sin enfermedad. Sin enfermedad. Bendecir es sale y vende y gana en el nombre de Jesús. Sale y hace un deporte y gana en el nombre de Jesús. Así funciona. Dios reine con vos en paz.